Muy buenas a todos, espero que estén muy bien. Por acá les habla Citizen Tech. Como sabrán, y bueno, si no es así, los voy a poner al tanto, Star Citizen está preparando mucho contenido que llegará en los próximos meses. Cuando digo contenido me refiero a características de juego que harán su ingreso al universo persistente en el parche 3.23. Todas estas características son tan relevantes en su mayoría que convierten dicho parche en uno de los más importantes que hemos recibido en los últimos tiempos. Habrá muchas mejoras que van desde el vuelo en EVA, pasando por todo lo relacionado al sistema de interacción personal, la adición de los centros de distribución, nuevas adiciones para Arena Commander, del cual debo confesar que en el último tiempo con el tema de la multitripulación me he vuelto totalmente adicto, sobre todo porque allí no hay pérdida de tiempo, es entrar y jugar sin más, lo que muchos buscamos a veces cuando no tenemos 4 o 5 horas durante el día, ya sea por trabajo, estudio, vida social o familia, sobre todo estos últimos dos que son siempre tan lindos e importantes. Bueno, no quiero ir más allá del tema, que a veces, me pasa que me voy y me pongo a hablar de otras cosas, así que volvamos al parche 3.23. Sin dudas hará que Star Citizen vuelva a atraer mucha cantidad de público que por un motivo u otro quizás, se fue alejando de él. Lógicamente todo dependerá siempre de que la gente de Seige cumpla los plazos de entrega en todas estas características o que no se topen con problemas inesperados, que también podría suceder. Si logran entregar todo lo que te voy a comentar a continuación, no me caben dudas de que el juego mejorará enormemente en general y sobre todo hará más amena la experiencia del jugador. Obviamente a los más viejitos en el proyecto a veces nos cuesta un poco creer que se cumpla con todo, sobre todo cuando todo lo que viene es tan relevante, tan importante, pero el granito de esperanza siempre está depositado en que la explosión de contenido y jugabilidad, sumado al avance significativo del juego, en algún momento tiene que suceder, y por qué no, este sea el momento de que suceda. Una de las mejoras será la versión 2 del sistema EVA. Para quien no lo sepa, si sos nuevo, se le llama así al movimiento que realizás en ingravidez, es decir, cuando estás flotando en el espacio. Con esta segunda versión obtendremos movimientos más fluidos y te va a facilitar la interacción con todo el entorno y objetos del juego. Es verdad que esta primera versión podría no venir completa, me refiero a que, por ejemplo, el consumo de combustible que debería tener el traje quizás no estará funcional y quedaría para una segunda etapa. Igual el avance es importante cuando comparamos con el actual vuelo en EVA. Luego tenemos el debut dentro del universo persistente de los modos maestros, sí, del Master Mode, el cual, como ya te expliqué en este video que te voy a dejar por acá arriba, introduce importantes mejoras para el combate y la maniobrabilidad de las naves, cambiando el enfoque hacia la posición estratégica en lugar de tácticas como el famoso backstrafing. Los cambios que aporta esto en el modelo de vuelo serán realmente muy importantes. Además, se ajustarán diversos valores que tienen relevancia en el modelo de vuelo de las naves para enfatizar el movimiento hacia adelante y mejorar así la experiencia de juego. También relacionado con esto, tal como dijeron algunos días atrás, todas las naves van a tener armas gimbalizadas, eliminando la necesidad de reducir así el tamaño de las armas para hacerlas gimbal, manteniendo de esta manera una experiencia uniforme para todos los jugadores. Master Mode hará un mayor enfoque en la importancia de los roles de las naves dentro del juego, algo que también te mencioné en videos anteriores, logrando que, por ejemplo, un caza ligero no pueda enfrentarse fácilmente a naves capitales o subcapitales sin salir dañado o incluso, corriendo con la peor de las suertes. Este equilibrio es muy importante no solo para el juego, sino también para cada jugador, que a lo largo de los años ha ido planeando su flota en base al potencial que puede otorgarle una u otra nave y que debido a la etapa temprana del desarrollo observaba, por ejemplo, como su cañonera, podría ser una Andrómeda, era destruida fácilmente por una simple Gladius. El sistema de interacción personal también tendrá mejoras como permitirte elegir la acción predeterminada para tu tecla de interacción y la opción de tocar 2 veces la tecla para una acción secundaria que puedas especificar.
En cuanto a las actualizaciones de FPS, bueno, habrá mejoras en la recarga de armas y la adición de un punto de mira dinámico para así proporcionar más información sobre la dispersión y obstrucciones de las armas. También relacionado con el FPS, bueno, habrá mejoras al momento que tengas que saquear a otros jugadores o por qué no personajes, facilitando así la adquisición rápida de armas, munición, medicamento u otros objetos. Si todo esto te parece poco, además llega el rework en el visor de los cascos, pero sobre todo se van a enfocar en pasar todo esto a la tecnología ya conocida que hemos mencionado tantas veces y se llama Building Blocks. De esta manera esperan obtener así un mejor rendimiento y mayor fluidez. El minimapa en modo FPS es otra de las estrellas en este parche y sin dudas será algo que no puedo esperar a ver. Es algo que me ha encantado desde el primer momento que lo vi, pero ojo, la gente de Seige debe tener mucho cuidado en cómo esto podría afectar al juego FPS, al igual que cuando esté activo, bueno, el radar FPS, porque a veces intentar crear una solución es el causante de otro problema. Sin dudas que una de las características más esperadas por todos, por lo que significa dentro de Star Citizen, por su uso, relevancia, importancia, necesidad y pieza casi fundamental del universo persistente, es la nueva versión del Star Map, la cual también está programada para el parche 3.23. Algo de esto ya lo hemos visto en la última CitizenCon y creo que todos hemos quedado impactados con el cambio que esto logra. Sobre todo les aseguro que mis ojos son los que más van a agradecer este cambio. Otra característica es la nueva capacidad de personalización del personaje, lo cual bueno también vimos durante la última CitizenCon, y a pesar de que bueno, como digo siempre, uno anda por ahí el 90% del tiempo con el casco puesto, bueno, es un paso enorme para la caracterización futura de cada personaje dentro del juego, ya que cuando el estado del juego sea muy avanzado no estaremos tanto tiempo vagando por el espacio, sino también habrá que estar llevando a cabo diversas acciones en diversas ciudades, valga la redundancia, en donde bueno, quizás se impida el ingreso con el rostro tapado, y allí es donde más lucirá esta personalización. Además de todo esto, llegaría por fin el poder recuperar elementos únicos como son los flares de suscriptores. Muchos no utilizan sus obsequios o elementos que compran en la tienda de suscriptores porque de perderlos hoy en día en el universo persistente, bueno, no pueden recuperarlos hasta un nuevo reset. Con esta nueva opción van a poder recuperarlos en diversas tiendas alrededor del verso y estimo que será de forma gratuita o bueno, en su defecto por un valor muy pero muy bajo, lo cual bueno, tampoco estaría mal. Además de todo esto, recordá que la gente de Seige anunció que ya estaba trabajando en un sistema de economía nuevo para el universo persistente, del cual, si no recuerdo mal, estaba encabezado por Todd Papy, pero bueno, como sabemos, este fue despedido días atrás, así que estaría bien saber en qué punto quedó todo esto, ya que desde mi punto de vista es de vital importancia para la vida del juego. Además, para próximos parches han anunciado que habrá modificaciones de valores de productos básicos y ajustes en los costos de armas, armaduras y también de las naves. Atentos con eso. Y obviamente que no puedo dejar pasar los hangares personales y persistentes que llegarían también en este parche. Bueno, estos hangares van a ser muy importantes, realmente más de lo que se piensa. No solo por poder personalizarlos y traer a la mente la nostalgia de aquellos viejos hangares donde solíamos sacar varias naves y tenerlas en exposición, podría decirse. Bueno, acá es donde vas a poder almacenar todo lo que quieras. Aún no sé si tendrán una capacidad determinada, si podrán tener expansiones como aquellos viejos hangares, aún falta mucha información sobre esto, pero bueno, imagina una economía bien pulida, totalmente viva, donde los precios fluctúan realmente a cada momento y la escasez de un material en un sistema planetario haga que su valor suba por las nubes. Bueno, previo a eso podrías comprar mucha cantidad de material y almacenarlo en tu hangar personal a la espera de esa fluctuación que te haga ganar muchísimo dinero. También vas a poder almacenar ahí armas, componentes y de esta forma, al sacar la nave, personalizarla, bueno, ahí mismo. Y acá justamente quiero abrir un paréntesis para decir que actualmente para personalizar la nave, bueno, lo hacemos simplemente desde el Mobilas
Pero me gustaría que esta opción, cuando los hangares se encuentren funcionales, siga existiendo y que no se fuerce todo a hacerlo de forma manual, ya que esto podría implicar una gran demora porque se sumaría a la carga manual de la nave, por ejemplo. Entonces pasarías una hora solamente cargando tu Hércules o Caterpillar, quitando componentes o armas con el rayo tractor, y aún todavía no saliste del hangar. Obviamente que es solo un ejemplo, pero creo que es una delgada línea roja que la gente de CIG debe mantener bastante equilibrada. Y sobre todo, dejarle ambas opciones a los jugadores, que ellos sean los que decidan. Dependiendo del camino que elijan, quizás podrían tener una recompensa mayor o una menor. Obviamente que esto solamente es un mero ejemplo. Y si te mencioné antes el Mobilas, también debo decirte que llega su esperada renovación e ingreso al universo persistente, agregando así mucha más información y funcionalidad al juego, como también practicidad para el jugador. Y antes te mencioné la carga, referente a esta llegan nuevas misiones donde las naves como la Hull C u otras que sean capaces de hacer el cargo Howling cobrarán mayor relevancia. Desde que la nave de la constructora Misk ingresó a Star Citizen, no ha tenido un papel preponderante. Esto tiene varias aristas, en parte por el deficiente sistema económico que aún tiene el juego, pero por otro lado también está el sistema de oferta y demanda que aún sigue muy verde. Además, sabemos que esta nave no está hecha para comerciar dentro de un solo sistema, obviamente, y muchos otros factores los cuales hacían que no tenga tanto sentido su utilización en la actualidad. Por nuevas misiones que requieran su uso, el transporte podría cobrar nuevamente la importancia que supo tener años atrás dentro de Star Citizen. Los centros de distribución y su potencial para actividades como la minería, los cazarrecompensas y más son otro añadido en este parche. Centros de distribución que es verdad causaron mucha polémica poco tiempo atrás, ya que pareció todo rondar en base al combate en estas locaciones. Y no puedo no decirlo, es como que tenemos combate hasta dentro de los baños en Star Citizen, y creo que por eso la gente reaccionó algo molesta en Spectrum durante el Inside en el que se habló de estas locaciones y su jugabilidad. Otro aspecto que han mencionado es la introducción de patrullas navales de la UE, las cuales harán su ingreso gracias a la incorporación de la hostilidad en el sistema de reputación. Por último, en Arena Commander llegan los nuevos mapas, pero la estrella acá será el modo de ingeniería que en el mediano plazo podríamos ver en el universo persistente, pero en el corto plazo, en lo inmediato será puesto a prueba dentro de este modo de juego. Me refiero a Arena Commander. Esto, como ya te lo dije muchas veces, desde mi punto de vista será uno de los cambios radicales en el juego, o más precisamente en las batallas y cuando tripules o comandes alguna nave. Hoy en día ser piloto e ir solo, por ejemplo en una Connie, en una Constellation, no causa ningún problema, y cuando la utilizas con Master Mode sentís que viajas arriba de un verdadero Panzer capaz de soportar muchísimo daño. El problema que se presenta con el sistema de ingeniería es que ya no va a poder pasar todo por vos solo, sino que vas a requerir en naves multitripuladas de otros jugadores sí o sí, al menos hasta que puedas contratar algunos NPCs en el futuro. Imagina la situación que tu Andrómeda está siendo castigada por dos casas y debes dejar el piloto para ir a reparar algún componente o incluso peor, a apagar el fuego en alguna sección. Te aseguro que cuando quieras regresar a los controles luego de controlar la situación vas a estar spawneando en alguna estación y tu Andrómeda, habrá pasado a mejor vida. Por eso cada día que pasa no me canso de insistir con el tema, es muy importante que pienses bien al momento de adquirir grandes naves, porque en el futuro puede ser un verdadero dolor de cabeza. Veremos cómo funciona todo este sistema dentro de poco tiempo, pero de momento parece ser muy prometedor. Así que como vemos, el parche 3.23 será en la teoría realmente espectacular y aún tenemos mucho por delante en el transcurso de este 2024. Recordemos que todo lo visualizado en la última CitizenCon del 2023 fue material que veríamos en el juego durante este 2024. Entre ello lo concerniente a Maelstrom y por qué no también a la construcción de bases. Sin dudas podría ser un gran año para Star Citizen, las esperanzas están intactas y creo que lo mejor está por venir. Ahora, a ver qué piensan ustedes de todo esto, cuál es la característica que más esperan, creen que este 2024 puede ser un gran año, o por ejemplo, qué es lo que más dudas les genera de todo lo mencionado. Como siempre, los invito a dejar su comentario y así ser parte del canal.
Ya sabes que si este video te sirvió, te gustó, te informó, puedes dejar ese like para valorar el contenido del canal, puedes compartirlo obviamente, y si no estás suscrito, bueno, te invito a suscribirte y ser parte así de esta familia. Hasta acá llegamos por hoy, es tiempo de partir, pero obviamente no sin antes desearles una muy buena y gran vida a todos, y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el próximo video. Adiós.